Nuestro invitado es Miguel Jaramillo Luján. Él es analista político, asesor y analista político. Bueno, por supuesto que ya en la recta final de tanto las elecciones legislativas, pero especialmente las consultas partidistas, pues vale la pena hacer un análisis que nos ayude a entender. ¿No me escucha, Miguel? Hola, Miguel. Parece que no me escuchara. Hola, Miguel, otra vez. Pónchemelo, Oscar, hágame el favor y que me diga si me escucha o no me escucha. Hola. Oscar. Oscar tampoco me escucha. No nos escucha, Javier, Miguel. Parece que no es cierto. No, dice que se salió. Oscar. ¿Cómo? Se salió. Se salió Miguel Jaramillo Luján. Bueno, ¿qué vamos a hablar con Miguel Jaramillo Luján, señores? Bueno, esperen, entonces aprovechemos antes de que entre otra vez Miguel Jaramillo. Simplemente recordemos, a propósito de lo que estamos hablando de la presunta participación en política de funcionarios de la alcaldía de Medellín, lo que Gregorio El Hash, el Procurador General de la Nación, ha dicho acerca de 38 investigaciones que existen ya contra funcionarios públicos que presuntamente están participando en política. Gregorio El Hash. Ellos están protegidos por la reserva sumeriana. Pero sí, venimos actuando y sí vienen los colombianos haciendo denuncias. Yo he recibido en mi celular muchas fotos, videos de presunta mala intervención en política. Yo le pido a la gente que por favor ayuden, que lo pongan en el correo electrónico de la Procuraduría, que adjunten algún tipo de indicio, de prueba, alguna evidencia, porque a uno le llega una foto, está usted en una foto, alzando la mano a otro de otro partido. Pero ¿cuándo fue esa foto? ¿Dónde la tomaron? ¿Qué estaban hablando? ¿Cuáles eran los...? Eso no lo puedo yo adivinar. Se llaman pruebas. Y eso tiene un procedimiento. Y esos procedimientos, como son del año 2000, están viejitos y no funcionan tan rápido como funciona hoy el mundo. Entonces, tenemos esa dificultad, pero hay que proteger también la imagen de la gente que está involucrada porque nadie los ha condenado todavía. En eso, el Procurador General ha sido iterativo. No se trata de que alguien simplemente envíe una foto, que es lo que están pidiendo. No se trata de que alguien presente una queja, que es lo que están pidiendo. Se trata de que haya evidencias. En todo caso, la Procuraduría, ustedes lo saben muy bien, arranca con una indagación preliminar, cuando incluso para eso hay mérito. Después de la indagación preliminar, entonces se entiende si hay mérito y se empieza la investigación disciplinaria. Mientras tanto, hay un derecho que es el debido proceso y por tanto no se puede ir señalando y peor, condenando sin que ese proceso transcurra como debe ser, defendiendo, vuelvo y digo, ese debido proceso necesario, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque sencillamente ustedes saben que estamos en época electoral y esa época electoral lleva a que incluso se aproveche mucho la oportunidad para hacerle daño al contrario. Bueno, ahora sí, Miguel Jaramillo, sí nos escucha ya, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenido, Miguel. Un gusto saludarte a ti y a todo el equipo, hombre. Qué gusto poder estar acá con ustedes. Qué bueno, Miguel Jaramillo Luján, qué tan bueno. Aquí está el equipo formado por Germán Mendoza, Javier Arboleda y Oscar Mario Correa, con mucho gusto para hablar de estos temas que tanto nos gustan. Bueno, Miguel, ya llegamos a la recta final de estas elecciones, tanto legislativas como las de las consultas interpartidistas. Empecemos por lo que usted plantea, Miguel Jaramillo, que se van a sufragar más de 11 millones de votos. ¿Está usted haciendo ese planteamiento? ¿Y a dónde sale? Bueno, Roger, digamos que cuando yo planteo los 11 millones de votos, planteo fundamentalmente los votos, o lo decía ayer en mi trino, en relación con la consulta presidencial, que he denominado Vuelta Cero. Creo que uno de los grandes alicientes, una de las grandes motivaciones que tendrán los colombianos este domingo para salir a las urnas será el tema presidencial. Cuando uno revisa, digamos, las diferentes encuestas creíbles en Colombia y algunas a las que tenemos acceso,
quienes trabajamos en estos temas de estrategia política en diferentes campañas, se da uno cuenta que, digamos, 7 de cada 10 colombianos este domingo quiere salir a votar es fundamentalmente por las presidenciales. Lo que le está preocupando hoy a la gente no es ni el Senado, ni el Congreso, ni la Cámara, sino quién va a ser el próximo presidente. Es el tema que inquieta a la gran mayoría de los colombianos. Por ende, ese tarjetón de la vuelta a cero, que es una sola consulta, no son tres, sino que técnicamente pueden ser tres consultas, pero para el ciudadano del común es un solo tarjetón donde hay que marcar una cara, donde hay que rayar una cara, para decirlo más coloquialmente, pues es lo que más motiva a la gente. Yo planteo que ese día pueden salir más o menos 1,5 millones de personas a votar esa presidencial. Planteo primero eso. Segundo, planteo que ese día los jurados en automático van a entregar dicho tarjetón. Es un tarjetón optativo, pero en la medida en que se va desarrollando la jornada, al ver que todas las personas tienen ese interés, o la gran mayoría tienen ese interés, lo van a ir entregando de manera automática. Planteo también que la votación por cada consulta, así haya una victoria, puede haber victorias pírricas, o sea, victorias que no sirvan para nada, así como hay victorias allí en ese escenario que van a significar demasiado para quienes están viendo el partido desde la tribuna, los Abelardo de la Espriela, los Iván Cepeda y los Sergio Fajardo. Un saludo, qué bueno tenerlo por acá con nosotros en Clickgracia. A manera de fuerzas políticas, ¿usted cree que cómo se va a dirimir? ¿Me escucha, Miguel? ¿Me escucha? ¿No me escucha? Hola, Miguel. ¿No me escucha? ¿Miguel no escucha a Javier? Miguel. Bueno. Estoy por la televisión escuchando. Estoy escuchando es por la televisión, pero no directamente. No, pero así la cosa se nos vuelve muy complicada porque llega retrasado. Pero entonces, Miguel, ¿o qué? Bueno, Miguel tan decente, tan querido, entonces, para poderlo escuchar, salgo y vuelvo y entro. Bueno, mientras entra Miguel, ¿cuál es el comentario que quería hacer, Javier? Que entonces creo que sí escucha por el retorno del televisor. No, quería un poco como que nos explicara él, con base en ese análisis, cuáles serían como ganadores y perdedores ya en la composición del nuevo Congreso, pero con base en lo que él está haciendo, analizando ahí. Venga, Javier, pero no me lo mezcle todavía. Deje el Congreso más para el final, porque él tiene todo su análisis concentrado mucho en las consultas. Entonces, primero, digamos que terminemos de exprimirlo un poquitico, en lo que suena muy maluco, pero de solicitar la información, todo lo que él piensa de las consultas, y ya al final le hablamos del Congreso. Lo acaba de plantear. Hermano. Si él nos está escuchando ahora, yo le quería preguntar a Miguel, con los buenos días, Miguel. Ahora sí los escucho. Miguel, gracias por acompañarnos. La pregunta que yo tengo, así rápidamente, antes de que se nos vaya el sonido, es, a pesar de, usted habla de una votación muy alta para las consultas, a pesar de el llamado de la gente de Pacto Histórico, del Partido Conservador, a pesar del llamado del Partido Liberal y de otras fuerzas que piden que no se voten las consultas, a pesar de eso, ¿usted cree que la votación será masiva? Hay una clara muestra, hay una clara evidencia de que hay personas que no quieren que se vote. Fundamentalmente no quieren que se vote porque no están dentro del partido, porque quieren mantenerse vigentes. Pero claramente en Colombia ha pasado algo en las últimas 3, 4 elecciones, y es que quienes han disputado las consultas de marzo en vuelta a cero han tenido una gran probabilidad y se han hecho elegir presidentes en primera y segunda vuelta en Colombia. Por ende, estas personas que se quedaron en la banca, que se quedaron en la tribuna o que fueron obligadas por diferentes circunstancias, yo creo que lo de Iván Cepeda es totalmente legal porque para eso hubo la consulta de octubre y es algo vinculante. Me parece que lo de Sergio Fajardo es una enorme torpeza porque debió haber estado ahí. Le pasó como los gatos que se acuestan en una parrilla caliente y luego cuando está fría ya se levantan y no leen el terreno, no leen las circunstancias. Y en el caso también de Abelardo de la Espriella, pues lamentablemente él no tiene una estructura política tan grande como la que sí puede tener hoy una Paloma Valencia con el Partido Centro Democrático, o la que puede tener un Roy Barreras, que sabemos que es un hombre que se mueve muy hábil a nivel de estos temas.
Entonces me parece que allí hay una circunstancia que de una u otra manera va a determinar 3 triunfos en estas consultas, y me atrevo a decirlos. El de Claudia López, además, la más favorecida por el tarjetón, parte superior izquierda, es la primera que vas a ver cuando recibes el tarjetón único. Ella de manera muy hábil está diciendo: es una sola consulta, es un solo tarjetón, ráyeme la cara a mí. Va a ser ganadora. Si ella obtiene más de 1 millón de votos, es ganadora, no por ganarle esa pelea de toche con guayaba madura que tiene ahí con un desconocido, que así se llama literalmente el candidato que la acompaña. Gana la consulta de la, digamos, de la gran consulta por Colombia, y sigo hablando porque sigo sin audio, me disculpan, a Paloma Valencia, por la estructura que tiene. Aparecen allí como rivales posibles Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, pero es complejo que ellos puedan tener la estructura que tiene Paloma Valencia para ganar en esta consulta. Mucho del voto del Centro Democrático que va a votar Congreso no va a votar por Paloma, es claro. La gente de Abelardo dice: tiene que lograr más votos que el Congreso del Centro Democrático. Imposible. El Congreso del Centro Democrático no va a lograr más de 2.300.000 votos, van a llegar a 17 curules, pero no le va a dar tampoco para que ese voto sea un voto espejo o un voto colindante. Y creo yo que la consulta de Roy Barreras, pues va a haber un triunfo casi que un cabeza a cabeza entre Roy Barreras y Daniel Quintero. Va a ganar Roy Barreras, pero también allí, si no hay una victoria que pase de una cantidad de votos de más o menos unos 2 millones, pues creo que sería una victoria pírrica. Entonces, en estas consultas se juega eso conectado con el Congreso. Hay unos futbolistas o hay unos jugadores que están en la tribuna, hay otros que están en el campo jugando. Es más fácil meter los goles y depender de uno en el campo que depender de lo que pase afuera. Por eso Colombia tendrá unas nuevas elecciones a la presidencia en 8 días. En 8 días a esta hora vamos a estar hablando de otro terreno, de otro teatro de operaciones, de otro tipo de circunstancias muy distintas a las que teníamos anteriormente. Miguel, ¿me escucha? ¿Me escucha, Miguel? No, no nos escucha Miguel Jaramillo. No nos escucha. A Javier, hágame la pregunta a mí, yo se la traslado porque si no, no vamos a quedar aquí. Okay. A mí sí me escucha, ¿cierto, Miguel? A mí sí. Tampoco. Bueno, lamentablemente. Pero nos está escuchando con la transmisión de pronto con el retraso para que no perdamos la presencia de él, que él nos escuche. Hagámoslo pues así. ¿Qué vamos a hacer, hombre? Es que simplemente nos aguantamos un instante mientras él escucha la transmisión por el televisor. Haga la pregunta, Javier, a ver si de pronto podemos... No, le quiero preguntar que qué va a pasar entonces, como todo apunta a que Paloma Valencia va a ganar, ¿qué va a pasar con la derecha colombiana teniendo dos grandes, digamos, candidatos? Miguel, ¿me escucha? Ahora sí los escucho, adelante. Antes de que se vaya, ¿qué va a pasar con la derecha? Hágale. ¿Qué va a pasar con la derecha, Miguel? Porque lo más probable es que gane Paloma y Abelardo siga. Entonces, bueno, Javier, lo que puede pasar con la derecha es que Paloma Valencia indudablemente se va a imponer este domingo en la gran consulta por Colombia, pero hay una derecha que está dividida, ¿cierto? Está dividida entre un Abelardo de la Espriella que es extrema derecha, por más que digan que extrema coherencia, que quieran matizar eso de alguna manera, ahí hay una extrema derecha. Va a estar dividida también por un sector de Juan Carlos Pinzón que tiene heridas irreconciliables con el tema de Abelardo de la Espriella, y donde hay un sector amplio de Cambio Radical, de Partido Conservador. Va a quedar lastimada por 2 partidos de Abelardo de la Espriella que no logran umbral, ni Salvación Nacional, ni Creemos van a tener umbral. Y esto lo digo fundamentalmente porque he recorrido en los últimos 6 meses 14 departamentos de Colombia, y uno sabe que una campaña del Senado se debe dividir en paretos, al menos por mínimo 2 ciudades capitales, ¿cierto? Ni siquiera Bogotá tiene la capacidad de elegir ella en sí misma un senador, sino que hay que dividirla porque las campañas al Congreso disgregan y dispersan. De alguna manera son 2 fenómenos electorales y de opinión pública muy grandes. Por eso una campaña seria al Senado tiene que estructurarse con varias ciudades y varios sectores poblacionales que las apalanquen. Las campañas con opción liberal, conservador, Cambio Radical de todos los partidos, usted las ve trabajando en un nicho principal y en nichos alternos, buscando como mínimo, en ese nicho principal un 60, no más que eso, y el otro 40 se lo buscan por fuera. Entonces yo creo que de una u otra manera allí va a haber un nivel de dispersión alto, va a haber un nivel de heridas alto, ya lo hay dentro del Centro Democrático con esa dupla, Laforí, Cabal,
donde una siente las cosas y el otro las expresa, pero sabemos que es el mismo bloque, que ya están más en la campaña de Abelardo que cualquier cosa. La vemos dentro del mismo Centro Democrático, donde hay un montón de heridas, un montón de gente quedó lastimada. Vemos el caso de la Casa Valencia Cosio con Santiago Valencia, el director de Indeportes, la forma como no entró al tema del Senado. Vemos también a candidatos del Centro Democrático trabajando en el norte de Antioquia con candidatos liberales como María Eugenia Lopera. Vemos también dentro unas reyertas y unas peleas tanto en la lista del Senado a la Cámara, algunos conformándose con lo que les tocó. Vemos también, digamos, dentro del Partido Conservador unas divisiones grandes, lo que pasaba con Pipe Córdoba, lo que ha pasado con el respaldo a los partidos. Vemos una Casa Gaviria o César Gaviria impulsando a todo vapor su propia hija, que es María Paz Gaviria, pero también diciendo no se vote por la consulta después de que el año pasado hicieron un ejercicio buscando la unidad en la oposición contra Gustavo Petro. Entonces yo creo que uno de los grandes actores hoy que tiene la derecha para poder dividir el voto de Iván Cepeda se llama Roy Barreras. Ni siquiera confían o tienen mucha confianza dentro de los mismos actores, porque pues ya vemos los escenarios de segunda vuelta. Y las encuestas no son predicciones, las encuestas son escenarios de la fotografía del momento que pretenden dar cuenta de lo que está pasando. Por ende, eso es bueno tenerlo muy claro. Miguel, ¿me escucha? Ok, vamos a hacerlo entonces así. Miguel, hay un tema importante y es que hoy mucha gente dice que la vida se nos ha enredado democráticamente con el tema de las consultas, porque primero existían candidatos y ya, uno iba a las urnas y votaba por esos candidatos, sea para presidente, sea para lo que sea, pero hoy con el tema de las consultas se ha vuelto todo como más enredado, o al menos esa es la percepción y lo que se dice en la calle y en los pasillos políticos. ¿Qué decir frente a la necesidad de estas consultas, de enredarnos un poco la vida democráticamente para poder elegir un candidato a la alcaldía de Medellín? Primero no existían sino los precandidatos iniciales, después los candidatos, vaya a las urnas, vote y elija. Así era primero. ¿Qué decir frente a todo este enredo político y democrático con todo este tema de las consultas, Miguel? Oscar, pues yo creo que hace parte de las reglas del juego, y las reglas del juego hay que respetarlas. Lo malo es cuando a lo electoral se le sobrepone demasiado todos los temas jurídicos y terminamos haciendo un ejercicio electoral, porque toda democracia es saludable. Invoco aquí y llamo y recuerdo al gran Guillermo Mejía, que en paz descanse. Las democracias siempre son caras, son costosas. ¿Vale la democracia? Sí, pero vale mucho más la estabilidad institucional. Es más valiosa la tranquilidad, la estabilidad, los pesos y contrapesos, el péndulo que se mueve de lado a lado y que permite que un área del poder gobierne 4 años y luego otra. Siempre sano, siempre refresca, siempre permite que las aguas no se estanquen, y sobre todo la corruptela o ciertas malas prácticas que generan los continuismos en los gobiernos. Entonces a mí me parece que es totalmente sano. ¿Qué no es sano? La ambivalencia jurídica que genera que es consulta interpartidista, intrapartidista, o sea, ya es donde empiezan esos matices y empezamos a intervenir en una especie de juego político donde yo puedo participar en 3 consultas sin ser vinculante, y eso es totalmente ilegal, eso es un desgaste, eso es acabar el erario público. Entonces, aparecen personas que lo que quieren es, de una manera muy, como avivatos, querer participar en todas las consultas cuando debería haber, digamos, un ejercicio vinculante de ellas mismas. Es decir, que si alguien participa de una eliminatoria, pues ya no vuelva a participar de la siguiente eliminatoria, como participa en cualquier deporte. Hoy los colombianos van a enfrentar entonces este domingo una vuelta a cero, yo la llamo de esa manera, que es decisiva, que es importante, con 16 jugadores que van a estar en el campo y 3 que van a estar por fuera. Los 3 que están en la tribuna son los favoritos según las encuestas. Los 16 que están en el campo, sabemos que de esos 16 hay 5 que están compitiendo y los otros están rellenando o están jugándose un poco su reputación, votos y demás hacia las campañas alcaldía del 2027 de Bogotá, Medellín y otras ciudades. Entonces, ese es el partido y ese es el juego que toca. Complejo, y hago un llamado también muy al estilo que ha sido de ustedes y del profe Roger, y es a la pedagogía electoral. Esta no es una semana para, digamos, ser agresivos en cuanto al tema de buscar más votos. Si me permiten, yo le daría un consejo a todos los candidatos que nos están viendo, a todos los gerentes, a todos los equipos de campaña. Es una semana para enseñar, enseñar y enseñar lo más complejo que tendrá el próximo domingo, que es votar, porque es como parecido a lo que nos tocó a nosotros, compañeros, con las pruebas del ICFES. Eso es complejísimo. Hay gente que le da pena, le da vergüenza llegar y no saber cómo marcar eso. Entonces yo creo que lo que hay que insistir esta semana es en la pedagogía electoral.
Miguel, yo tengo dos inquietudes. Una que tiene que ver con lo que usted dijo al principio, y creo que lo está rectificando ahorita, sobre el tema de Cepeda y la participación en la consulta de octubre del año pasado y la imposibilidad de participar en la consulta del 8 de marzo. Pero sin embargo, Daniel Quintero inicialmente salió de esa consulta y después lo dejaron participar en esta consulta del 8 de marzo, a pesar de que había participado, porque supuestamente no había renunciado a la consulta de octubre, y ahí sí, ahí es donde ahí uno no entiende por qué a uno sí, al otro no lo dejan. Esa es una parte de la inquietud, y la otra es, para que vamos por dos partes de una vez, estas Pues, personas que Germán, pierdan yo la sí consulta. realmente prefiero no opinar porque pues no soy abogado y menos un abogado experto en derecho electoral. Pero sí quiero decir claramente que la situación del exalcalde Quintero, según lo que explican los juristas, es distinta, quizá a la de Iván Cepeda, por la forma a través de la cual se dio la inscripción dentro del tema de los partidos. Pero creo que desde la casuística, si un candidato participó y se inscribió para una consulta, yo creería que si participa de esa eliminatoria, como pasó finalmente con el exalcalde Daniel Quintero, pues no debería ser permitido que participe en la siguiente, por el criterio vinculante que explican los juristas, y soy muy respetuoso de cada profesión. Mi profesión es estratega político, para eso me formé en una maestría en gobierno y para eso tengo una trayectoria y una formación. Entonces, desde ahí yo creería que desde un nivel ético, creería yo que ningún candidato que participe, cuando digo participe, se materialice su presencia en un tarjetón electoral de una consulta, debe estar eximido de ese criterio vinculante. Ahora, esa es la política y esos son los escenarios que tenemos en este momento. Y ahora pues tenemos una consulta que quizá de las 3 del próximo domingo, la que en el papel más nivel de competencia tiene es esa consulta. Casi que una competencia que es fuerte entre un Roy Barreras y un exalcalde Daniel Quintero. ¿Para convertirse en qué? En piedra en el zapato de la izquierda para Iván Cepeda. Todo depende de la cantidad de votos que logren. Todo depende de cómo sea ese ejercicio, porque claro, es injusto comparar la elección de octubre, del último domingo de octubre, donde Iván Cepeda venció, donde obtuvieron más de 2 millones de votos, sin ningún tipo de gancho electoral, a una campaña como estas con cantidades de dinero, cantidad de publicidad y obviamente el gancho electoral de elegir un Congreso. Yo no puedo hacer una proporción, es decir, si Daniel Quintero o Roy Barrera se imponen en esa consulta, no les basta. Tienen que hacerlo por una cantidad de votos, ojalá superior a los 2 millones de votos. La otra pregunta, Miguel, es la siguiente. Usted da por triunfadora a Paloma Valencia en la gran consulta por Colombia, y la inquietud es el resto de los que participan en esta consulta, que son bastantes, ¿se irán, realmente apoyarán a Paloma Valencia? Porque recuerde que en esto de política a veces la palabra no vale, o se pasarán para la campaña de Abelardo de la Espriella luego de que hayan perdido frente a Paloma. No, complejo, Germán. Complejo porque yo aquí quiero retomar que esas consultas, en la medida en que son más largas, más heridas tienen. Yo debo contar acá que de una u otra manera tengo mucha cercanía con varias partes de ese proceso y soy un crítico y lo he dicho por Twitter. ¿Esa consulta por Colombia está basada en qué? Se habla mucho de equidad, de regiones, de una amplia participación, digamos, de una u otra manera de las diferentes fuerzas políticas del país dentro de esa consulta, pero está cimentada bajo una dinámica electoral fundamentalmente, con diferentes tipos de candidatos bastante diferentes, y eso es una riqueza que tiene la consulta. Indudablemente la más atractiva de las que tiene el tarjetón. Sin embargo, adentro hay unas heridas, indudablemente adentro hay unas heridas, y depende quién sea el ganador o ganadora, sabremos cómo van a jugar el resto de los jugadores. Y tome nota, porque lo vamos a ver la semana que viene, incluso en las próximas 2 semanas, cuando se empiecen a dar las inscripciones o a concretar las inscripciones de los candidatos a primera vuelta. Muchos de los jugadores de esa gran consulta que no van a resultar ganadores terminarán, utilicemos la figura, yéndose a ver ballenas, diciendo que votan por otro candidato o respaldando al candidato o candidata. Desde la probabilidad, en la foto yo veo hoy que la gran ganadora va a ser Paloma Valencia, por la disciplina que han puesto un poco el Centro Democrático y por los 17 escaños al Senado que le calculo yo al Centro Democrático. Pero que todos vayan a ser
uribistas de la noche a la mañana y se vayan a juntar con Paloma Valencia, amanecerá y veremos. Otra cosa es si a Paloma Valencia en primera vuelta le conviene ser uribista tan radical, porque sabemos que ella, de las figuras que había en la consulta anterior en la que lamentablemente fue asesinado Miguel Uribe Turbay, era la menos radical, la que conversaba un poquito más con el centro. Y la aritmética de las presidenciales colombianas en los últimos 30 años es clara. Candidato que se apunte solo al extremo no gana en segunda vuelta. Miguel, entonces conocemos las 3 consultas que se van a votar este 8 de marzo. Está la del centro, que usted ya dijo, no hay vuelta de hoja, la va a ganar Claudia López. Está la de la centro derecha, que nos lo ha dicho, posiblemente la gane Paloma Valencia. Pero en unas encuestas recientes, no recuerdo cuál fue la de Inbamer. ¿La de cuál fue? Inbamer Galo. La de Inbamer Galo aparece, esa es, Daniel Quintero ganándole a Roy Barreras. La verdad que pareció sorpresivo, ¿o no? ¿Qué piensa usted de ese resultado de esa encuesta? Roger, muchas de las metodologías de las encuestas, y en esto no me canso de insistir, las encuestas son una fotografía del momento, son unas circunstancias, son una lectura del corte, pues todas dependen mucho de los muestreos, todas dependen mucho de las circunstancias en las cuales se tomen. Algunas encuestas no solamente hoy están tomando muestras telefónicas, muestras cara a cara, sino también muestras desde lo digital. A mí no me queda ninguna duda de que existe un animal político en lo digital en este país que se llama Daniel Quintero, que además hace una campaña creativa, disruptiva, que se sale de todos los estándares tradicionales de la política tradicional, ¿cierto? Esto desde la teoría del caos y desde el estilo, pues no lo está inventando él, sino que en América Latina hay varias figuras que lo están haciendo en ciudades capitales y en otros lados, necesariamente jóvenes. Lo vimos con Rodolfo Hernández hace 4 años, en fin, eso no tiene que ver con la edad ni con el conocimiento digital, sino con la forma en la que apalancas la data con la campaña política, y eso el exalcalde, el ingeniero Quintero, lo sabe hacer muy bien. Digo yo que las encuestas son muy variopintas, son fotografías del momento. Yo lo que sí creo es que, a diferencia de la consulta que tiene Claudia López con el señor desconocido, así se autodenomina, la consulta que tiene Roy Barreras, pues creo que sí tiene un rival que puede dar una sorpresa, que se llama Daniel Quintero. ¿Se quedó solo Miguel o qué? Se quedó Miguel solo. Espera un momentico, antes de que usted le pregunte a propósito de Quintero y de lo que dice Miguel Jaramillo Luján, de lo creativo en lo digital, yo sí quiero que veamos este cierre de campaña de Daniel Quintero y desde su análisis usted lo diga, es precisamente a esto a lo que usted se refiere como lo creativo, el monstruo digital. Porque un cierre de campaña de esta manera, veámoslo. ¿Cómo fue nuestro cierre de campaña? Hasta repartimos tamales. Con grandes artistas en tarima. Colombia, tierra querida. Repartimos tamales. Bueno, lástima. Con grandes artistas en tarima. Bueno, Colombia, tierra querida, digno de fe y armonía. Y cuadrando las maquinarias. Para hacer un robot. Y no faltaron las barras. Mi papi. Derrotemos a los políticos de siempre. Vota Daniel Quintero presidente. Bueno, yo no sé, pues, a mí me pareció muy simpática la manera en que muestra su cierre de campaña. ¿Es a esto a lo que se refiere, Miguel? Sí, Roger, efectivamente es a eso a lo que yo me refiero. Me parece que es un ejercicio que es bastante creativo. Tengo la teoría de que este domingo vamos a tener, si usted me lo permite, citando un poco esta muy creativa forma de hacer campaña política, vamos a tener una duplicación de los influencers y los youtubers en el Congreso de la República. Hoy hay una serie de fenómenos que la gente está subestimando, no solo en Antioquia, sino en otras regiones del país, en diferentes partidos, en Senado y Cámara,
que van a lograr no solamente participar de ese umbral dentro de sus partidos, sino hacerse elegir. Y se hacen elegir desde un voto que combina, digamos, algo de estructura política con algo de máquina y algo de opinión. El asunto es que en la lectura hoy de los algoritmos hay que entender que tanto en la estructura como en la opinión inciden demasiado las redes sociales, inciden demasiado los ecosistemas digitales y sobre todo, algo que a cualquier cliente que se acerca a mi oficina yo le digo, y es el CRM. ¿Cómo manejas tú la ciencia de datos? No hay inteligencia artificial, no hay redes sociales, si no se maneja un buen CRM, una buena plataforma de administración de datos para poderles llegar a las audiencias. Hoy tenemos en el país un crecimiento del 300% en zonas rurales del TikTok. Mucha gente se quedó con el viejo paradigma de que el TikTok es urbano, falso de toda falsedad. Y se los demuestro en Caquetá, se los demuestro en Baupés, en el Amazonas, en Nariño, en Cauca, departamentos donde trabajo y donde me doy cuenta de la influencia que tienen redes como TikTok, incluso en población adulta, ¿cierto? Porque a veces asociamos solo el Facebook a la población adulta. O a veces despreciamos el Facebook en la ciudad siendo una plataforma que, a pesar de estar envejecida en cuanto a segmentos etarios y en cuanto a mensaje o relato, o sobredimensionamos el Instagram y despreciamos totalmente los estados de WhatsApp. Entonces, yo creo que ahí hay que ponerle lupa a este tema de las elecciones del domingo en cuanto al Congreso, porque indudablemente ya está pasando en América, acaba de pasar en Honduras con la Asamblea, ha pasado en México, pasó en Panamá, en Ecuador, acaba de pasar en Chile. Vamos a tener un claro incremento y vamos a ver de salida cierta clase política. Aquí en Antioquia va a haber un par de golpes muy enormes, uno conservador y otro liberal, es mi teoría, que van a hacerles cuestionar acerca de si siguen viendo las redes sociales como medios de comunicación y no entienden la teoría de la prosumisión y cómo hoy estamos ante audiencias interactivas que tienen el poder ciudadano también a través de las redes sociales. Miguel, ¿qué va a pasar con un actor fundamental que es Álvaro Uribe Vélez? Recordemos que en la última elección declinó su candidato Oscar Iván Zuluaga a favor de Federico Gutiérrez. Si Paloma Valencia no alcanza los votos que la potencian como una posible rival para llegar a segunda vuelta. Javier, pues este domingo también se juega algo muy importante. El expresidente Álvaro Uribe Vélez, digamos que dentro del Centro Democrático todo le apunta como estrategia a que en el puesto 25 se pueda llevar a Uribe al Senado, que Álvaro Uribe, el expresidente colombiano, pueda llegar nuevamente al Senado, como ya ocurrió en 2014 después de haber sido presidente, como pasó a finales del siglo pasado cuando fue 2 veces senador de la República. A eso le apunta la estrategia, apalancarse en los primeros lugares de votación para poder lograr esto. Yo siento que hay un ejercicio que está siendo juicioso en algunos de esos candidatos al Senado, otros lamentablemente están yendo en coche, otros realmente ahí no tienen ni opinión, ni máquina, ni estructura, ni nada, y eso afecta mucho una elección congresional, porque no nos digamos mentiras, en Colombia hay ejercicios políticos que permiten opinión y estructura como los que acabo de relatar en lo digital y que pueden permitir que esa combinación con algo de máquina, caso J.P. Hernández, caso Caterín Miranda, porque tampoco me vengan a decir a mí que es que eran solo digitales. Eso es tan mentiroso como decir que Rodolfo Hernández pasó a segunda vuelta sin estructura política. Yo tengo cómo demostrar eso en Bucaramanga, en Santander, en la costa, en fin. Eso no fue solamente un fenómeno de opinión. Entonces, en este orden de ideas, yo creo que se juega un tema importante el expresidente Uribe, si de pronto su candidata no se convierte el domingo en la candidata ganadora de la gran consulta. Ahora, no es lo mismo que esa gran consulta tenga una candidata uribista a que tenga una candidata tipo Vicky Dávila, un candidato como Juan Carlos Pinzón, como esa fuerza, porque son fuerzas que tienen en el caso de Vicky Dávila, una orientación empresarial, como es el Grupo Gilinski. Otra, Juan Carlos Pinzón, una orientación internacional, que es la Casa Blanca, y además unos sectores
que generan resistencia dentro del uribismo. ¿Hacia dónde migrará ese voto uribista del centro democrático de la centro derecha? Que son matices distintos. Yo calculo que sea cual sea el ganador de la gran consulta, ese ganador va a dividir el voto y va a hacer a algunos irse a ver ballenas, a otros lanzarse a donde Abelardo, a otros buscar, digamos, incluso a Sergio Fajardo, porque digamos que una cosa es trabajar bajo esa posibilidad que aglutina y da la probabilidad a varios de ser el candidato, y otra ya tener alguien al cual yo tengo que respaldar cuando hay una consulta que a mi criterio le falta mucho fondo, le falta mucha sustancia, y hoy es un mecanismo más electoral que algo que tenga una sustancia política y democrática sólida. Muy bien. Ofreciendo excusas un instantico nomás a nuestra invitada, la directora ejecutiva de Confecop. Un instantico nomás, un último comentario, Miguel, sobre la encuesta más reciente del Centro Nacional de Consultoría para la revista Cambio. Iván Cepeda vuelve a ganar, como en casi todas, o en todas, mejor dicho. Inbamer, Centro Nacional de Consultoría, Qualumo y Ecoanalítica, Cifras y Conceptos, Intel Atlas, en fin. Un comentario final sobre, mire usted la diferencia si las elecciones fueran este domingo entre Iván Cepeda y Abelardo del Espiel. Roger, pues comentario final sobre este tema, y lo reitero, las encuestas son fotografías del momento y depende mucho cómo se realicen. Hoy hay combinaciones de estas encuestas que toman muestreos reales físicos y otros que toman escucha social digital. Entonces, por eso hay que leer con muchísima cautela. Indudablemente hay un voto de endoce fuerte de la Casa de Nariño y del gobierno Petro hacia Iván Cepeda, un candidato que carece de un gran carisma, que lee sus discursos, que no enfrenta debates, que tiene un gesto adusto, que semióticamente es un hombre de una línea muy dura y muy radical. Pero yo insisto, en 8 días, a esta hora, y si quiere conversamos y nos ponemos la cita de una vez, vamos a tener unas nuevas elecciones presidenciales, donde indudablemente la Casa de Nariño, con la forma en la que le ha puesto dinero en los bolsillos de los colombianos más humildes, va a generar un endoce fuerte. Y ahí vamos a tener ya definido un escenario más claro de esa oposición que va a enfrentar en primera vuelta la posibilidad hoy en la fotografía de pasar a acompañar a Iván Cepeda en segunda vuelta, porque hoy no hay ganador en primera vuelta en Colombia. Pongámonos la cita para dentro de 8 días. Miguel Jaramillo Juan, asesor y analista político. Muchísimas gracias por el acompañamiento el día de hoy. Nos da mucha claridad que lo que queremos en este proceso, que usted ya lo sabe, es de pedagogía, es de construcción de cultura política. Un abrazo, Roger, nos vemos en 8 días. Gracias a ustedes, un saludo. Chao. Chao, muy amable, chao. Un abrazo a Miguel Jaramillo Luján.